Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida a esta sesión virtual la maestra Gabriela Rojas Castillo, profesora del área de Ciencia y Tecnología. En esta oportunidad, para poder trabajar el curso de Física con los estudiantes de sexto grado de primaria, como siempre, primero agradeciendo a nuestro Padre Celestial el permitirnos estar nuevamente unidos a través de esta plataforma virtual, vamos a iniciar nuestra sesión conociendo primeramente el propósito. ¿Cuál es la finalidad de esta clase? ¿Para qué tenemos que estar atentos a nuestra sesión? Muy bien, queridos estudiantes, el propósito de nuestra sesión es que al término ustedes estarán en la capacidad de conocer y aplicar tal vez los electroimanes, ¿correcto? Y saber su aplicación en nuestros hogares. Nosotros estamos a diario utilizando algunos instrumentos, algunos aparatos que no sabíamos que en la funcionabilidad de ellos está presente los electroimanes. Entonces, el día de hoy ustedes van a saber también cómo se elabora para que ustedes puedan hacer un electroimán, ¿correcto? Este va a ser un proyecto para finalizar nuestro curso de física. La siguiente sesión ustedes van a tener que exponer brevemente cómo elaboraron su electroimán. Muy bien. Vamos entonces a iniciar nuestra sesión de el día de hoy. Tema 28. Nuestro último tema del curso de física. Electroimanes. ¿Qué es el electroimán, jóvenes? El electroimán es un tipo de imán en el que a su alrededor se produce un campo magnético mediante un flujo de corriente eléctrica. Miren, tenemos, dice, se va a producir un tipo de imán, ¿correcto? Que alrededor de él se va a empezar a fluir una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica va a ser el campo magnético que va a crearse. Pero para poder crear estos electroimanes, primero tenemos que conocer, ¿no? ¿Quién fue el que inventó la corriente eléctrica? Miren, en 1819, el físico danés Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica que circulaba por un conductor produce un efecto magnético que puede ser detectado con la ayuda de una brújula. Miren que este señor, este físico danés, Christian, descubre que una corriente eléctrica que circula por un conductor produce un efecto magnético, ¿correcto? Un efecto magnético. Y este efecto magnético se puede detectar con la ayuda de una brújula. Si nosotros acercamos una brújula, las agujas de la brújula va a empezar a girar y de repente indicar el polo positivo y el polo negativo. Entonces, gracias a este descubrimiento que hizo este señor, este físico en el año de 1819, nosotros podemos conocer ahora lo que son los electroimanes. Ahora, después de que este señor, este físico danés Christian Ørsted, descubre en sí el efecto magnético, en 1825, Joseph Henry inventa el electroimán. ¿Correcto? Pero para poder crear o inventar el electroimán, tuvo primeramente que saber el aporte que da Danés Christian Ørsted, que habla del efecto magnético. ¿Correcto? Entonces, el electroimán es un tipo de imán en el que a su alrededor se va a producir un campo magnético, porque va a empezar a fluir corriente eléctrica. Muy bien. Ahora,
¿Cómo fue el primer electroimán que empezaron a crear? Dice, el primer electroimán que crearon fue un trozo de hierro en forma de U, en forma de una herradura. Ustedes conocen las herraduras que ponen a los caballos, ¿no es cierto? Son una especie de un metal, un fierro en forma de U. Igual manera, para el electroimán empezaron, dice, para el primero usaron un hierro en forma de herradura en donde envolvieron, envuelto por una bobina enrollada sobre él, o sea, un alambre envuelto sobre él. El tipo más simple del electroimán es un trozo de alambre enrollado, ¿ya? Esto puede ser un clavo, a donde yo voy a enrollar un alambre. El alambre generalmente puede ser de cobre, porque sabemos que el cobre es el metal que transmite la corriente eléctrica. Es la que más transmite la corriente eléctrica. Es por eso que en nuestras instalaciones eléctricas, si nosotros abrimos los cables, vamos a ver que dentro está el cobre, porque el cobre va a ser uno de los metales que va a transmitir la corriente eléctrica, que más fácilmente transmite. Por eso es que se usa. Entonces, para poder elaborar un electroimán, el electroimán más simple, dice, podemos coger un metal y a ese metal le vamos a enrollar el alambre, que puede ser alambre de cobre. ¿Ya? La corriente se representa con una I, fluye por el cable, va a ingresar la corriente por el cable, entonces produce un campo magnético que va a ser un campo que va a rodearla, que se conoce. Hola, Miss. Buenos días. En torno a él. ¿Ya? Este es un electroimán simple. Mire, entonces, el primer electroimán fue creado con un hierro en forma de herradura, en donde envolvieron una bobina. Cuando envolvemos el alambre, se conoce ya como bobina. Envolvieron una bobina sobre él. Y el tipo más simple de electroimán es un trozo de alambre enrollado con un cable, un alambre de cobre generalmente. A través de este cable va a ingresar la corriente eléctrica y se va a producir un campo magnético. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿y para qué será importante el electroimán? ¿En qué circunstancias, en qué momentos o en qué aparatos de nuestra casa usamos o en la vida diaria se usa el electroimán? ¿Por qué será importante? Muy bien. Vamos entonces a hablar de las aplicaciones del electroimán. Miren, jóvenes, los interruptores y los timbres. Cuando nosotros vamos a tocar el timbre de una puerta, dentro del timbre hay un electroimán que cuando tú presionas el botoncito, ese electroimán va a conectarse a la corriente, va a producir ese campo magnético y va a producir el sonido. ¿Correcto? Igual manera los interruptores. Dentro de los interruptores también están presentes los electroimanes. Cuando estamos manejando un carro, una moto, y se va a aplicar el freno o los embriagues. Yo voy a manejar el carro y voy a través de mis pies, yo voy a aplastar o voy a soltar unos pedales que son los embriagues. Al momento que yo presiono o suelto, voy a poner en contacto los electroimanes y van a tratar de producir un campo magnético que va a permitir que pueda tener la funcionabilidad. Por caso de los frenos, por ejemplo, acá ve, es una llanta de carro y tengo el freno. A través de estos dos hay un electroimán, que el electroimán cuando yo piso el freno, se prende a la llanta y lo frena, pues lo detiene. Es un electroimán. Igual los embriagues. También los electroimanes están en los motores eléctricos. Claro. En los tranvías, por ejemplo, hay trenes. Ustedes saben que los trenes se deslizan a través de unos
de unos rieles de fierro, ¿no es cierto? Entonces, ese electroimán, perdón, esos tranvías van a tener electroimanes. Es por eso que no se salen de esas rieles. El tren puede ir a velocidad, pero la llanta no se sale. Está adherida a la riel. ¿Por qué? Porque hay electroimanes. Entra en contacto, así como el freno a la llanta del carro, de igual manera, la llanta de fierro, si te das cuenta, la llanta del tren no es muy profunda, ¿no? Por donde va a ir por la riel. Es casi delgadita la separación o en donde encaja la riel. Y cuando a veces nosotros podemos ver y en algún movimiento, ¿por qué no se sale esa llanta de la riel? ¿Por qué? Porque una vez que empieza a funcionar, se adhiere. El electroimán lo pega, lo adhiere. Entonces, ahí pueden deslizarse y no se sale la rueda de la riel. En las grúas para levantar metales pesados, ¿no? Los trenes de levitación magnética usan poderosos electroimanes para flotar sin tocar la pista. Ustedes han visto, ¿no? A veces en otros países, los trenes que van a velocísimas velocidades, a muchísimas velocidades, ya la llanta ya no se adhiere a la riel. Ya está encima de la riel, está como en el aire. Pero ¿por qué se desliza por la riel nada más? Porque entre la llanta y la riel va a haber poderosos electroimanes que van a producir un campo magnético y por lo tanto el tren no necesita adherirse a la riel, sino a través del aire. Solamente se está guiando por el campo magnético que hay ahí. ¿Y qué pasa si el campo magnético falla? El campo magnético falla, se apaga y el tren cae, pues, ¿no? Cae a la riel. Ya no se mueve, cae. El tren se baja y se cae de las vías. Claro. Y como decía Roosevelt, en los motores eléctricos, yo voy a prender mi licuadora, en ese momento va a funcionar el electroimán que está dentro de ese motor. Voy a prender mi lavadora, dentro del motor hay un electroimán. Entonces, miren, jóvenes, cuán importante es conocer ese electroimán, el descubrimiento de este electroimán, cómo ha cambiado, cómo ha modernizado en sí nuestra vida. Gracias a los electroimanes tenemos los timbres de la casa, los carros tienen los frenos, ¿correcto? Existen estas grúas que pueden levantar grandes toneladas de hierro, los frenos de los carros, los tranvías, los trenes de levitación magnética, etc. Entonces, es importante conocer los electroimanes. Muy bien, ahora ustedes van a hacer un electroimán casero, ¿correcto? Y para esto, O sea, eso del clavo y hierro, cobre y hacer una pila. correcto, acá están los materiales que vamos a utilizar. Puede ser un tornillo o puede ser un clavo, ¿correcto? Van a usar cables de cobre. Pueden sacarlo de algunos cables que ustedes tienen en casa, que les ha sobrado de la corriente eléctrica. Una tijera, pila, puede ser una pila o puede ser pilas pequeñas. Todo el campo magnético que va a producir tu hierro, lo que tú vas a hacer, vas a usar el alambre, perdón, vas a usar el clavo o el tornillo, el campo magnético que va a producir va a depender también de la batería que vas a usar. Si yo uso una pila grande, el campo magnético va a ser mayor. Si yo uso una pila pequeña, el campo magnético va a ser menor. ¿Ya? Vamos a usar unas tijeras, un encendedor. ¿Y el encendedor para qué sirve? ¿Ya? Y una cinta masking tape o cinta aislante.
Ya. A ver, atentos. Vamos a escuchar brevemente este video. ¿Ya? A ver. Ojalá que se pueda. Hola amigos, hoy les enseñaré a hacer un electroimán muy potente. Estos son los materiales necesarios. Bien, empecemos. Primero desenrollamos el alambre de cobre. El alambre de cobre puedes encontrarlo en esos televisores o monitores antiguos. Luego enrollamos el alambre de cobre en el tornillo. Yo lo voy a dar 400 vueltas de alambre. Ponemos un poco de cinta para que no se desate. Ahora con el encendedor velaremos el alambre para poder hacer las conexiones. Probaremos con 3 clavos. Como ven, funciona. Ahora probamos con una tuerca. Y lo recoge sin problemas. Ahora un destornillador. Soltamos. Ahora con una broca. Ahora cambiamos la fuente de energía. Con un cargador de 5 voltios. Esto es para que nuestro electroimán tenga mucha más fuerza. A mayor voltaje, mucha más fuerza. Pero también hay que aumentar las vueltas del alambre.
Muy bien. ¿Qué les pareció el video? A ver, ¿qué me dice Eder?